peticiones, pedía que Dios nos regala para celebrar juntos la fe. Colocamos este altar de Dios nuestras intenciones, necesidades, la de todos los fieles de esta comunidad parroquial, de todos los que se unen a través de las redes sociales o plataformas digitales a esta celebración, pidiendo por el fin de la pandemia, por la salud de todos los enfermos, por la sanación y liberación de Clara González. En acción de gracias a Dios por el 30º aniversario de Omaira Teresa y Manuel Guanches. Hoy renuevan sus votos matrimoniales, que el Señor les conforte con la gracia sacramental cada día más para vivir conyugalmente su unión. Oramos también por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Joaquín Meneses, María Concepción, Carlitos Hoffman, Eva Benita Arriechi, Dionisio II, Ana Isabel, Carlos Rubén, Ana Jacinta, Graciela Guzmán, Andrúbal Romero, Gabriel Bermúdez, Julieta Castro, Carmen Alicia, Julieta Bermúdez, Tere Bermúdez, Gabriel Bermúdez, Carmen Bermúdez, Miguel Eduardo, Betty Judith, Gilbert Isaki, Ernesto Lobo, Manuel Domínguez, Hugo Polanco, por las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues con humildad que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo, al expirar en la cruz, quiso que su madre, la Virgen María, fuese en adelante nuestra madre, concédenos a quienes recurrimos a su protección, ser confortados por la invocación de su santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como a gente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Considerad a Israel según la carne, los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de los cálices del Señor y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone en obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Bien, el apóstol Pablo, continuamos con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, primero el paréntesis inicial. Corinto, como sabemos, pues una ciudad portuaria del mundo helénico, ¿no?
por ser una ciudad portuaria, confluyen muchas corrientes ideológicas, filosóficas, religiones, y más siendo el mundo pagano, el mundo helénico, donde hay culto, altares y templos a distintos ídolos, divinidades, así tomadas. Por eso tenían por costumbre, pues, ir y seguir a los líderes de esas filosofías, ideologías o religiones. Por eso Pablo hace poco, decíamos, se preguntaban, ¿es que acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pedro, o de Apolo, o de Cefas? ¿No? Ustedes no son de ninguno de ellos, ustedes son de Cristo. Por eso es tan central este fragmento que nos ha tocado hoy, porque había dentro de esas comunidades cristianas nacientes quienes participaban de la mesa del ágape, de la fracción del pan con los hermanos, pero también participaban del culto idolátrico, como quien dice, toma un pedacito de aquí, un pedacito de allá, y me quedo con lo que me gusta, y lo que no me gusta, pues no. Cualquier parecido con la realidad, con el cristianismo del día de hoy, puro casualidad, ¿no? Pablo, desde ya inicios del cristianismo, va a atajar eso. Si participamos de la mesa de Dios que se nos ofrece, pues no está bien participar de la mesa de lo que no es nada. Él dice expresamente lo que hemos escuchado, pues, ¿qué es eso a lo que le ofrecen culto? Pues no es más que una imagen de madera, una imagen de piedra, hoy dirían los evangélicos de nuestras imágenes, puro yeso, puro muñeco, ¿no? Entonces, ahí no hay nada, ahí no está ofreciendo nada. Y por ser signo precisamente de cisma, de división, de idolatría, algo que no está, es en el fondo algo demoníaco, ¿no? Porque si vamos a la etimología de diablo, significa eso, división, el que divide, el que fragmenta, el que rompe la comunión. Por eso, esta exhortación de Pablo nos viene muy bien a todos los cristianos de este siglo XXI, ¿no? Que busquemos ciertamente lo central que es Cristo, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, tantas sectas pseudo cristianas que proponen tantos caminos parecidos que a veces confunden, ¿no? Yo recuerdo esa oración fuerte del Espíritu Santo que después cambió de nombre, como te decían que llevaras el agua del Jordán donde se bautizó Jesús, por la tierra de Jerusalén, que la tengas allí, un pedacito de la estilla de la cruz que pasa bajo el manto sagrado, que toma el aceite. Todos son cosas superfluas que no tienen ningún sentido, si la tienes o no la tienes. Lo importante es que vayas a Cristo, ¿no? Lo importante es que vayas a Jesús. Ya dirá Pablo también, bueno, no se puede beber del cáliz de la salvación, del cáliz de la pasión del Señor, y beber del cáliz de los demonios, ¿no? No se puede de los demonios, no se puede de las dos cosas, ¿no? O es chicha o limonada, como decía el cardenal Rosa, o es chicha o limonada, pero las dos cosas no caen bien, y al mismo tiempo, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo no caen bien, y las dos cosas al mismo tiempo no se pueden, ¿no? No se puede subir y bajar al mismo tiempo, no se puede ir a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, ¿no? No se puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Por eso, escuchar a Pablo en esta exhortación que nos hace en ir al centro, ¿no? Es precisamente lo que Jesús reafirma en estas expresiones que nos regala el día de hoy sobre el árbol bueno que da buenos frutos y el árbol malo que da malos frutos, ¿no? Y pone ahí unos ejemplos muy interesantes con respecto a aquel que cimienta su casa sobre la roca, ¿no? Hay dos expresiones que parecieran muy parecidas, sin embargo, ya vamos a ver cómo son de distintas. Los dos, el que es prudente y el que es necio, escuchan la palabra, ¿no? El hombre sabio se parece al que, el hombre necio se parece al que. Los dos escuchan la palabra. Sin embargo, uno construye sobre la piedra y otro sobre la tierra, y a uno se le cae la casa y al otro ¿no? Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Porque si los dos escucharon la misma palabra, en el cimentar sobre la piedra. Pero ¿cómo hacemos para cimentar sobre la piedra? Dice el mismo texto que hemos escuchado que el prudente excavó, ahondó y cimentó. Es decir, realizó algo, puso por obra
El otro simplemente construyó la casa sobre la tierra. Allí abajo no hay nada. Así que si viene un viento fuerte, se la lleva como la de los 3 cochinitos, ¿no? Sopló, sopló y sopló y se llevó la casa, ¿verdad? Entonces, para nuestra vida cristiana, ciertamente es importante que la palabra no solamente llegue, sino que cavemos hacia el fondo, que ahondemos y que después la pongamos en práctica. Ahí es donde se da realmente el cimiento sobre la roca. Si no, como muchas veces uno dice, es un ruido más que está, ¿no? Es tinta sobre papel, es vacío. Lo importante es que cuando la palabra llegue a nosotros, en la liturgia, en nuestra oración personal, podamos eso cavar, como decía Jesús a Pedro, ve mar adentro, a lo profundo, ahonda, no te quedes en lo superficial y después ponlo por obra, ¿no? Como hacía la Virgen, como celebrábamos ayer la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, que supo guardar la palabra de Dios en su corazón, pero después la encarnó, después la hizo vida, después se convirtió en discípula fiel de esa palabra. Hay un comentario bíblico muy bonito que leí esta mañana que decía ciertamente algo referente a eso de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿no? De lo que rebosa el corazón, lo dicen los labios, y hay una conectividad entonces entre pensar y hablar, sentir y expresar. Hay una conexión que no debía romperse, que debiera ser una misma, una cosa coherente, ¿no? No es que yo pienso lo que voy a decir y salgo diciendo otra cosa, no, sino que hay una conexión, ¿no? La gente racional piensa y después habla. No, la gente que es irracional o necia, imprudente, hace lo contrario, ¿no? Habla y después dice, no debí decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento bonito que encontré? Ciertamente que hay una comunión entre lo que se piensa, lo que hay en el corazón y lo que se expresa con los labios, y en la persona de Cristo. Por eso es fundamental ciertamente nuestra casa sobre la piedra que es Cristo, porque Cristo es la palabra del Padre, ¿no? Cristo es el verbo encarnado, es decir, que Cristo es la manifestación de lo que hay en el corazón del Padre, porque es la palabra, no es lo que se ha expresado a la humanidad. Por eso el mismo Jesús dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo mismo, ¿no? Lo que hay en el corazón está siendo expresado por la vida de Jesús en sus actuaciones, en su vida de misericordia, en su caridad con los últimos, en su cercanía precisamente con aquellos que estaban echados afuera del templo. Entonces fue a las periferias y los trajo a la religión verdadera, a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, que esta palabra del día de hoy nos ayude pues a vivir más sólidamente nuestra fe, ¿no? A buscar lo que es fundamental, a Cristo. Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Pero buscar primero lo fundamental que es Cristo, buscar de su palabra, buscar de su gracia y tratar de ser fiel a aquello que profesamos con los labios. Que así sea. Muy bien. Se acercan los esposos que van a renovar sus votos matrimoniales. Vénganse acá, por favor, para que no crean que el padre está loco, está hablando solo. Muy bien. Usted, señora esposa, ¿cómo se llama? Bendito sea el Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Omar por Fernando. Bendito seas, Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Así es. Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Manuel Guanches Blanco por marido. Ambos, o falta. Bendito seas, Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido en los hombres. Muy bien.
Que el Señor los guarde de todos los días de su vida. Que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre su casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Bendice y santifica, Señor, el amor de tus siervos, y ya que estos anillos representan para ellos un signo de su fidelidad, haz que también les recuerden su amor recíproco y la gracia del sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Felicidades, tienen que renuevan sus 30 años de ese sí, como el sí de María, sostenido en el tiempo y en la adversidad, que el Señor le bendiga abundantemente. Hermanos, antes de partir y compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, pidámosle que nos haga capaces de vivir en comunión con Él y entre nosotros. Supliquémonos que escuchen nuestras oraciones y digamos: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia cimentada sobre la roca firme que es Jesucristo, para que presente a los hombres su misterio redentor y los atraiga a Él, oremos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que el Espíritu de Jesucristo se haga presente en sus vidas y les dé acierto para conducir a todos a la comunión perfecta con Él en su Iglesia, oremos al Señor. Por nuestra sociedad, para que en ella se iluminen los corazones de los que siembran el pánico, la incertidumbre, el desorden y la violencia, que encuentren a Jesucristo, descubran su dignidad y vivan conforme a ella con valores altos y justos. Oremos al Señor. Por los dirigentes políticos y sindicales y por nuestros gobernantes, para que velen por la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de todos, especialmente de los más pobres. Oremos al Señor. Por los que son víctimas del sufrimiento provocado por el desamor y la incomprensión de sus hermanos, para que el Espíritu Santo les conceda el don de la fe y la esperanza teologal, para vivir unidos a Cristo, perdonar y no decaer en la ilusión y el deseo de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que comemos el único y verdadero pan de vida, que es Jesucristo, para que entrando en comunión con Él, vivamos en unidad y amor sincero, y seamos fermento de paz y convivencia para nuestros hermanos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todos los que han sido víctimas mortales de esta pandemia, por todos los difuntos que encomendamos esta Eucaristía, que gocen, Señor, de tus misericordias, les invitas a contemplar la bienaventuranza del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Hoy pedimos también por Omaira, por Manuel, que renuevan sus votos matrimoniales, para que el Señor los siga confortando con la gracia sacramental, para vivir conyugalmente su amor. Roguemos al Señor. Padre de infinita misericordia, te llevamos con gozo, con confianza estas súplicas. Te pedimos las recibas por Jesucristo nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentamos los fieles, en honor de Santa María, siempre Virgen, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es deber nuestro y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de su amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Joaquín Meneses, María Concepción, Carlitos Hoffman, Eva Benita, Dionisio II, Ana Isabel, Carlos Rubén, Ana Jacinta, Graciela Guzmán, Asdrúbal Romero, Gabriel Bermúdez, Julieta Castro, Carmen Alicia, Julieta Bermúdez, Tere Bermúdez, Gabriel Bermúdez, Carmen Bermúdez, Miguel Eduardo, Betty Judith, Gilbert Isaki, Ernesto Lobo, Manuel Domínguez, Hugo Polanco, por las benditas almas, por todos los que han sido víctimas mortales de esta pandemia, víctimas de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos,
Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. Señor, no soy digna de entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Le pedimos a Dios poder hacer una fructuosa comunión espiritual, pedirle que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros aspectos, que toque nuestra vida, todas las dimensiones de la misma, que den impregnadas de la gracia de Dios, que nos permita experimentar su cercanía, su misericordia, sus consuelos, que podamos cimentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, que es su palabra, que es palabra de vida, porque es la manifestación del amor del Padre. Oremos. Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado la fiesta de María, siempre Virgen, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Patrono, custodio nuestro, San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Tú estás siempre viendo su rostro en su presencia. Te pedimos que tomes en tus puras y santas manos nuestras intenciones y necesidades
y la presentes al Altísimo, con tus alas desplegadas, resérvanos de todo mal, peligro, tentación, de las divisiones, de la violencia, de la enfermedad. Con tu callado condúcenos por el camino del bien y de la verdad al encuentro con Cristo resucitado. Vamos a dar la bendición a los esposos que hoy están renovando sus votos matrimoniales. Se acercan frente al altar, por favor. No aparece en la cámara, un poquito más cerca. Un poquito más cerca, hacia el frente. De frente, ¿sí? Muy bien, ahí está bien. Mirando para acá. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer, para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de Omaira y Manuel, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que les has mantenido unidos en el amor, en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para que gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, en cada hogar y permanezca siempre. Para hacer vida lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Feliz jornada, felicitaciones en su aniversario, que Dios los bendiga y los guarde. Junto a ti, María.